No son pocas las consecuencias políticas del borrado penal que el Tribunal Constitucional ha dictado en el mayor caso de corrupción de la España democrática, el de los ERE de Andalucía, en el que se defraudaron 680 millones de euros a través de una red clientelar. Según las recientes intervenciones de los líderes socialistas andaluces, con no poco atrevimiento y demagogia, no habría existido un caso de corrupción masiva y el resultado de las elecciones andaluzas que llevaron al poder a Juan Manuel Moreno sería ilegítimo, dado que el Partido Popular hizo la campaña utilizando como bandera ese caso de corrupción socialista. Con estas declaraciones y las decisiones recientes de un tribunal constitucional bajo sospecha, el PSOE se está indultando a sí mismo y está indultando una época de clientelismo, arbitrariedad y corrupción sistémica. Ahora se trata de reescribir la historia para preparar el terreno para la llegada de un nuevo líder socialista a Andalucía que pugne para volver a conquistar el gobierno de la Junta. Que el PSOE esté preparando actos de homenaje a los condenados por corrupción y ahora absueltos es indicativo de que se ha instalado la política del todo vale y en la doble vara de medir. Cabe recordar que Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura basada en una frase de un auto judicial sobre la presunta corrupción del PP, que luego fue eliminada. Aunque los socialistas andaluces se pongan solemnes, todo esto es un sainete. Varios aspectos añaden gravedad a esta decisión del Tribunal Constitucional. El primero es que la noticia fue anunciada por el presidente del Gobierno en el mitin reciente en Benalmádena, cuando aún no se había hecho pública. El Constitucional se empeña a fondo en el borrado de la corrupción socialista, dado que la sentencia tendrá repercusiones en los casos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con unos argumentos que son coincidentes con los esgrimidos por el Partido Socialista contra la condena. Estamos ante una amnistía por la puerta de atrás. Además, el Tribunal Constitucional vuelve a ejercer como una instancia de apelación última, corrigiendo al Tribunal Supremo, una función que en ningún caso le reconoce la Constitución ni el ordenamiento jurídico. Don José Manuel Cansino, buenas noches. Hola, buenas noches. Y usted lo que pone de manifiesto aquí es la escasa o nula preocupación de la opinión pública ante, casos de malversación que ahora se perdonan. Parece como si el dinero público no fuera, como dijo la señora Calvo, no fuera de nadie, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto es una percepción bastante generalizada que tenemos en España, en la que, incluso a la persona que defrauda, no únicamente a quien lo hace desde la política, sino quien también incumple con los impuestos que tiene que pagar, pues tiene una cierta indulgencia social, ¿no? Una especie de pillería para la que se le regala pues una cierta consideración, ¿no? Que en definitiva es un mecanismo que hay de la sociedad de reacción contra, ¿no? el mal uso del dinero público, ¿no? Bueno, pues si ustedes hacen un mal uso del dinero público, pues yo voy a procurar pagar los menos impuestos posibles y entonces, bueno, pues en este juego nos hacemos trampas todos sin que haya un reproche social ni hacia quien utiliza el dinero público de mala manera, ni hacia quien incumple con los impuestos, aunque al final, tanto una conducta como otra, pues redunde en contra del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Claro, José Manuel, aquí al final, después de la decisión del Tribunal Constitucional, da la impresión de que no ha pasado nada, de que no se defraudaron nada más y nada menos que 680 millones de euros, ¿eh? Efectivamente, aquí el Tribunal Constitucional pues ha ido mucho más allá, ha actuado como un tribunal de apelación y como un tribunal de casación, sin circunscribirse al mandato constitucional que tiene, que es actuar como un tribunal de garantías constitucionales, y entonces pues ha entrado en lo que no debe entrar, que es a juzgar los hechos probados por las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, que luego fueron ratificadas por el Supremo. Por tanto, estamos ante una situación que va a dejar mucho daño, sobre todo porque viene de un tribunal constitucional al que los españoles le debemos unas actuaciones muy acertadas y muy contundentes cuando el desafío del golpe de Estado del año 2017, y que ahora vuelve por donde solía, ¿no? O peor, por donde solía, porque el Tribunal Constitucional tiene una cantidad importante de sentencias donde específicamente dice que no le corresponde entrar a juzgar los hechos probados por la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y sin embargo, en este caso, pues ha atendido los recursos de apelación de las personas que habían sido condenadas y ha cuestionado
los que habían sido hechos sobradamente probados, ¿no? ¿Qué tenemos aquí también? Bueno, pues aquí también tenemos pues una cierta consideración social de bueno, lo que en cualquier país, ¿no?, hubiera sido una reprobación muy fuerte, ¿no?, porque el dinero estaba destinado a la formación de personas que habían perdido su empleo, que necesitaban una recualificación profesional, que necesitaban reinventarse profesionalmente para volver a tener un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues en el fondo, como nadie piensa que ese tipo de acciones hubieran sido de utilidad, pues se da por bien empleado, pues tampoco se provoca un gran rechazo social por haber utilizado este dinero en la financiación, en el desvío para la financiación de manera fraudulenta de los expedientes de regulación de empleo y para las personas que habían sido incluidas indebidamente en esos procedimientos, ¿no? En definitiva, pues esto es lo que tenemos, ¿no?